Sigamos orando por la necesidad que hay dentro de la iglesia. Hay mucha necesidad, muchos hermanos que están enfermos, otros están desanimados. Y hay otros hermanos que están teniendo muchos problemas y dificultades allá en sus hogares. Eso se debe a que o es uno el que solamente está caminando con Dios, o de pronto son los dos los que están mal delante de Dios, y bueno, las cosas así no funcionan. No funcionan, mis hermanos. Si tanto el esposo como la esposa no caminan, pues difícilmente también los hijos van a caminar. Así que sigamos orando por esos hogares, por los diferentes pastores de este ministerio. Sigamos orando para que el Señor siga levantando hombres y mujeres con temor y reverencia, que se paren firmes en la brecha y que busquen siempre la gloria de su santo nombre. Amén. Que tenemos un Dios que es bueno y maravilloso. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios maravilloso? Yo también lo creo, mis hermanos. Amén. ¿Quién vive en este lugar? Y a su nombre. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, yo no sé, pero una de las cosas que más anhelo yo como cristiano, como hijo de Dios, y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, en mi corazón siempre ha estado el anhelo y el deseo de que cuando yo parta de esta tierra a la eternidad, cuando yo parta a la presencia del Señor, yo pueda dejar un legado aquí en la tierra. Yo no sé si usted también anhela lo mismo. Yo anhelo cuando parta a la eternidad poder dejar un legado a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a mi familia inconversa, a mis compañeros de trabajo, a las personas con las cuales yo me relaciono, que cuando yo parta a la eternidad yo pueda dejar un legado. La pregunta en esta noche sería, si tú quieres dejar un legado, ¿cómo estás viviendo delante del Señor? Si usted hoy tuviera que partir a la eternidad y mañana a usted lo estuvieran velando en una sala de velación, ¿qué diría su familia de usted? ¿Qué dirían sus compañeros de trabajo allá en el féretro de usted, de su vida cristiana, de su caminar con el Señor? Bueno, creo que Dios quiere que todos los que estamos aquí podamos morir dejando un legado aquí en la tierra. Para poder nosotros dejar un legado aquí en la tierra, tenemos que pasar por un proceso de formación. Usted va a encontrar hombres en la Biblia como David, como Elías, como Moisés, como Josué, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y todos aquellos hombres de Dios que murieron, dejaron un legado, y ese legado lo vemos en las Escrituras. Amén. Pero hablando acerca del profeta Elías, nosotros podemos ver ese hombre allá en el monte Carmelo, enfrentando a Acab, a Jezabel, a Baal y a 450 profetas de Baal, enfrentándolos en el monte Carmelo en una batalla espiritual. Y vemos cómo este hombre oró al Señor y el Señor hizo descender fuego del cielo. Amén. Pero antes de que este hombre orara y el Señor hiciera descender fuego del cielo, el Señor primero lo tuvo que meter a él, pasarlo a él y pasar a su fe por el fuego. En otras palabras, primero tuvo que pasar por la formación de Dios. Y si todos nosotros queremos dejar un legado cuando partamos a la eternidad, también vamos a tener que pasar por la formación de Dios. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca de Elías, el profeta de Dios, y vamos a mirar lo que el Señor tiene para decirnos acerca de él en esta noche. Y por eso le invito para que vaya al primer libro de los Reyes, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Primero de Reyes, capítulo 17. Si hay algún hermano que de pronto tenga dificultad para encontrarlo, por favor, acérquese a alguno y le colabora. Cuando todos tengan
el pasaje como tal, me dicen amén para que le demos lectura a la palabra del Señor en esta noche. Amén. ¿Estamos todos ahí? Gloria al Señor. En esta noche vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu, que está dentro de la iglesia, y los que somos iglesia decimos amén. Gloria a Dios. Dice así la Escritura. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más te acercas a nosotros para hablarnos a través de ella. Hoy te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos des el discernimiento que necesitamos, Señor, para poder aceptar y recibir tu palabra y luego ponerla por obra, Señor. Ayúdanos en esta noche a no ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Pon en nosotros, Señor, esa necesidad, ese deseo de comer este libro, Señor, de la gloria. Que podamos valorar el hecho, Señor, de que aún en estos tiempos, en medio de la persecución que muchos hermanos tienen que enfrentar, nosotros tenemos el privilegio, Señor, sin obstáculos, sin tropiezos, sin persecuciones, de sentarnos a la mesa y deleitarnos en este precioso manjar. Te pido que reprendas todo sueño, todo cansancio, que te lleves toda pereza, Señor, y toda distracción que el enemigo quiera traer para robarnos esa bendición que has determinado para nosotros. Oro, Señor, para que haya libertad en nuestra mente y en nuestro corazón, la libertad que trae tu santo y glorioso Espíritu, para que esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y producir en nosotros ese fruto glorioso que germine y que nos lleve a crecer y a madurar en la vida cristiana para la gloria y alabanza de tu santo nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta noche lleva como título, es un título corto que le he dado a este mensaje, y es la formación de Dios. Obviamente, cuando nosotros hablamos acerca de la formación de Dios, hablamos de la formación de Dios para la iglesia, para los que somos sus hijos, para los que hemos sido llamados de pura gracia para salvación. Este capítulo 17 que hemos tomado desde los primeros versículos es sencillamente la conexión que va desde el capítulo 16, versículo 30 al versículo 34, donde este libro nos narra la historia del rey Acab. El rey Acab, el hombre que estaba gobernando en la nación de Israel, más precisamente en la parte norte de Samaria. ¿Qué tenemos que decir acerca de este hombre Acab con relación a la voluntad de Dios? Podemos decir que era un hombre que estaba lejos de la voluntad de Dios. Podemos decir que Acab era un hombre
perverso extremadamente en gran manera. Era un hombre perverso, malvado. Un hombre que no tenía temor y reverencia de Dios. El versículo 32 nos dice que este hombre adoró a Baal. Dice que el versículo 32 del capítulo 16, que Acab levantó templos de adoración para Baal y Acera. Nos dice también el capítulo 16 acerca de Acab, que fue más malo. Escuche esto que le voy a decir. Acab fue más malo que los reyes que hubieron antes de él. Más malo inclusive que su propio padre. Este hombre se apartó directamente de Dios y empezó a adorar dioses ajenos. Y no solamente hizo esto. Este hombre se casó con una mujer extranjera llamada Jezabel. Y Jezabel fue una mujer perversa en gran manera. Fue una mujer idólatra, fue una mujer autoritaria, fue una mujer de mal carácter. Y no solamente esto, fue una mujer que practicó abiertamente la hechicería. Imagínese un hombre bien malo, bien perverso, reinando sobre el pueblo de Dios. Un hombre idólatra que había destruido los altares a Dios para levantar altares a Baal y a Acera. Y fuera de eso, este hombre decide casarse con una mujer más mala y más perversa que él. Ese es el cuadro que vemos en estos días en la nación de Israel. Este hombre, Acab, y su esposa habían perseguido y matado a espada a los profetas y los sacerdotes de Dios. Y habían determinado exterminar el culto al Dios de Israel para introducir de manera abierta y permanente el culto a Baal y a Acera. Con relación al pueblo, nosotros podríamos decir que el pueblo estaba totalmente confundido. A tal punto que cuando Elías está allá en el monte Carmelo y reta a los profetas de Baal a un duelo espiritual, él les dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, entonces adoren a Baal. Pero si el Señor de Israel es el Dios único y verdadero, entonces adórenlo a Él. En otras palabras, el pueblo estaba adorando a Dios y estaba adorando a Baal. Y seamos sinceros, mis hermanos, no estamos muy lejos de este tiempo. En los días de hoy, nosotros también estamos en igual manera. Aquellas iglesias que dicen ser cristianas están siendo gobernadas por hombres que ni siquiera son nacidos de nuevo. Están siendo gobernadas por hombres que no conocen la Escritura. Están siendo gobernadas por hombres que están llenos de avaricia, llenos de egolatría, que se creen los dueños de la iglesia por si acaso, y que no predican la Escritura, se predican a sí mismos. Y la iglesia, o más bien aquellos que creen y dicen ser iglesia, están siendo gobernados por estos hombres y están viviendo una vida cristiana donde viven con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Ahora, frente a esto que nosotros estamos viviendo en el día de hoy, los que por gracia y misericordia de Dios predicamos el Evangelio de Jesucristo, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ir en contra de todo esto. Nuestra responsabilidad es demandar lo malo que hacen esos hombres que dicen ser pastores. No de la manera que muchos lo hacen, porque muchos lo hacen utilizando las redes sociales. Hay pastores que usan las redes sociales para decir directamente y con nombre propio: fulanito de tal es un falso profeta porque hace esto, esto, esto y esto. Y lo que ellos no saben es que usar las redes sociales para mostrar con nombre propio y todo es pecaminoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque son muchas las personas que no conocen a Dios
que miran todo esto en las redes sociales y pueden ver la división que hay en la iglesia cristiana. Nosotros estamos llamados a enseñar lo que está en la Escritura y a enseñar lo que muchos enseñan que no está en la Escritura, a demandar que eso no es de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia frente a eso? Aquellos que son iglesia, si están en un lugar de falsa doctrina, deben salir de aquel lugar. Orar a Dios para que el Señor los guíe a un lugar donde se predique su palabra. Entonces podemos ver que es en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de decadencia espiritual del pueblo de Israel, donde Dios manifiesta su gracia, donde Dios manifiesta su amor y su misericordia y también su cuidado por aquel que era su pueblo. Hoy en día Dios también manifiesta su gracia hacia su iglesia. Muchas personas que han llegado a iglesias de falsa doctrina han tenido la posibilidad de escuchar mensajes de hombres temerosos de Dios que trazan la palabra de verdad y predican conforme está en la Escritura, y Dios a través del Espíritu Santo les ha abierto los ojos y los ha llevado a un lugar donde han encontrado la salvación. Escuche esto, el Señor nunca se ha quedado sin testimonio. El Señor siempre ha tenido el testimonio de hombres que se han parado firmes y mujeres también. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, que fue un tiempo, la verdad, oscuro para Israel, donde se practicaba todo tipo de prácticas pecaminosas delante de Dios, el Señor levantó jueces para que trajeran nuevamente el corazón del pueblo a Dios. ¿Cuál era la característica o el círculo vicioso de aquellos días? Que moría el juez y el pueblo nuevamente se pervertía. Cuando ya el Señor, a través de la perversión, el Señor traía las consecuencias sobre el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Se arrepentía y clamaba. ¿Y qué hacía Dios en respuesta? Levantaba un nuevo juez. Y ese fue el círculo repetitivo. En estos días de oscuridad en la nación de Israel, el Señor levantó un profeta. ¿Para qué? Para traer su pueblo nuevamente a Él. Por eso el capítulo 17, versículo 1 comienza diciendo de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo primero que nosotros vemos aquí, en el versículo 1, es que se nos habla de un hombre llamado Elías. Escuche, algo que es bien importante que tendríamos que resaltar en esta noche es que justo el nombre Elías significa el Señor es Dios. Era el buen nombre de Dios lo que estaba en juego en aquel tiempo. Y el propósito por el cual el Señor levantó a Elías era justo eso, para que su nombre fuera nuevamente temido en la nación de Israel. Mientras que Israel tenía a Baal como su Dios y el nombre del Señor había sido olvidado por la nación, Dios levanta a este hombre para que a través de el nombre de Elías supieran verdaderamente que Dios era el Señor de Israel. Se nos dice muy poco acerca de Elías. La verdad, lo único que se dice es que era de los moradores de Galaad. Elías era un hombre de los moradores de Galaad. Y en aquella tierra de Galaad, por lo regular, había hombres que eran de las montañas y se dedicaban a pastorear ovejas. Eso era lo que hacían aquellos hombres en aquella época. Los moradores de Galaad eran hombres de las montañas que se dedicaban a pastorear ovejas. Entonces Elías era un hombre de las montañas. Y aquí podemos ver cómo Dios siempre busca gente sencilla para que le sirva.
Esa es una de las características fundamentales de Dios. Dios busca gente sencilla para que le sirva. Escuche, Elías no era un hombre reconocido. Elías era un hombre de por allá de las montañas que quizás nadie conocía, no era tan famoso, no era tan popular, y sin embargo el Señor decide usarlo. ¿Para qué Dios decide usar a Elías? Para nada fácil, mis hermanos, no era un trabajo fácil, era para que llegara directamente donde el rey. Recuerde, un hombre malvado, perverso, sin corazón, que junto a su amada esposa, con unas características peores que él, había matado a los sacerdotes y los profetas de Dios. Y tenía que ir con una tarea no fácil, confrontarlo directamente, llevar juicio de parte de Dios. Eso no era fácil. Mis hermanos, créame que para uno en ese tiempo, haber ido y presentarse delante del rey para llevar un mensaje de juicio de parte de Dios, se necesitan agallas, se necesita mucho valor, se necesita, hermanos, escuche esto, se necesita literalmente tener en poco su propia vida y tener mucha confianza en Dios. Elías era un hombre de mucho valor. Y la pregunta en esta noche es esta: ¿de dónde este hombre sencillo, este hombre humilde, este campesino, de dónde tenía tanto valor para ir a la presencia del rey de Israel a darle un mensaje de juicio? La respuesta es sencilla: Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre de oración. El poder que había en Elías erradicaba de la oración, erradicaba de que Elías era un hombre que conocía a Dios de manera personal y tenía una relación con Él. Ahora, hay algo que nosotros siempre hacemos cuando hablamos acerca de hombres como Elías y decimos: Elías, el gran hombre de Dios, Elías, el hombre de poder. Y así por el estilo, nosotros decimos eso de Elías. Pero les digo la verdad, no se imaginen a Elías como un Superman de la época. No se imaginen a Elías como ese hombre de hierro o de acero, no. La verdad, Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, de carne y hueso. De hecho, Santiago, hablando acerca de él y de este evento que nos muestra el capítulo 17, mire lo que dice acerca de Elías. Dice, en el versículo 17 y versículo 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Parta desde ahí. Santiago comienza hablando acerca de Elías en el versículo 17 y dice, era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. En otras palabras, Elías no era un robot, Elías no era Superman, no era un extraterrestre que venía de otro planeta a la tierra, no, era de carne y hueso, como nosotros. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en el ministerio de Elías? Vamos a ver qué nos dice Santiago. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de Elías y en el ministerio de Elías? Que Elías era un hombre de oración, pero no era cualquier tipo de oración, era una oración ferviente. ¿Sabe qué significa esa palabra ferviente? Significa que Elías era un hombre que estaba en la presencia de Dios y oraba con pasión, con devoción. Había fuego en su corazón. Eso fue lo que marcó la diferencia. Estuve mirando un comentario acerca de la oración de Elías, de lo que es una oración ferviente, y mire lo que me encontré. La oración ferviente es una petición a Dios profunda, enfocada
y llena de pasión. O sea, Elías no era como muchas personas que empieza a orar y no tiene ni siquiera conciencia de lo que está orando. Elías era un hombre objetivo en su oración. Eran oraciones objetivas, pero no eran oraciones secas tampoco, eran oraciones fervientes, directas a Dios en comunión. La oración en sí misma es alinearse y estar en comunión con Dios el Creador. Pero profundizar en una oración de profundo fervor, escuche bien esto, cambia notablemente no solamente las circunstancias, sino también a la persona que ora. Escuche, el orar con fervor en la presencia de Dios no solamente cambia las circunstancias, sino que también cambia la persona que ora. Tiene que haber una transformación en el corazón de aquella persona que ora con fervor. Eso fue lo que hizo que Elías tuviera valor para ir y presentarse delante del rey. Y lo más impresionante son las palabras que introduce Elías al rey. Escuche, si nosotros hubiéramos ido a orar, a presentarnos delante del rey para traer estas palabras, quizás nosotros hubiéramos llegado temblando, abrumados, y le hubiéramos dicho: Acab, vive para siempre tu alma. Que esa era una de las maneras como los hombres se presentaban delante de los reyes. Usted va al Antiguo Testamento y cuando Daniel se presenta delante del rey, las expresiones son: vive para siempre, rey. Y yo me imagino que nosotros hemos llegado: Acab, no se moleste por lo que yo le voy a decir, usted está pecando delante de Dios, por favor no se vaya a molestar conmigo, Acab. Porque quizás hubiéramos llegado pacíficamente, de una manera diplomática, pero escuchen la manera como este hombre llega delante de Acab y le dice: vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy. ¿Sabe qué le dice? ¿Sabe qué es lo que Elías le está diciendo a Acab en estos momentos? Acab, el Dios vivo de Israel, el único Dios vivo, delante del cual yo estoy en su bendita y gloriosa presencia. Y en contraste le está diciendo a Acab: esos dioses que usted tiene están muertos. Eso es lo que este hombre le está diciendo a Acab. Acab, el Dios único y vivo de Israel, delante del cual yo estoy, que no solamente me escucha, sino que también me responde. En contraste con esos dioses que usted tiene que están muertos, que no pueden hacer nada por usted, ni lo pueden escuchar. Ese Dios delante del cual yo estoy, que está vivo, dice que no lloverá sobre la tierra. Mis hermanos, Elías era un hombre que tenía comunión con Dios. Elías era un hombre que estaba vivo. Yo le pregunto a usted verdaderamente, ¿usted sí tiene comunión con Dios? ¿Usted manifiesta con su estilo de vida que usted le sirve a un Dios que está vivo? Mis hermanos, nosotros tenemos que enfrentar una sociedad cuyos dioses están muertos. Aún los dioses de muchos que dicen ser cristianos, que están muertos. Y nosotros tenemos que confrontar. Lo que Elías le está diciendo a este hombre es: ¿quiere verdaderamente usted comprobar que el Dios al que yo le sirvo es un Dios que está vivo? Bueno, aquí está la prueba. No va a llover sobre la tierra a menos que yo lo diga. Acab, la mejor manera de usted darse cuenta que el Dios de Israel es el único Dios que está vivo y que yo estoy en la presencia de Él, usted va a comprobar que eso es verdad por el simple hecho de que no va a llover
a menos de que yo lo diga. Mis hermanos, se necesita autoridad para decir estas cosas. Verdaderamente se necesita estar en la presencia de Dios. Mis hermanos, llegar literal a la presencia de un rey tan malvado y tan perverso a decir estas palabras es poner su propia cabeza en bandeja de plata. Conocemos la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista ve venir al rey Herodes junto con su esposa. Y este hombre tampoco era tan diplomático. Juan el Bautista tampoco era diplomático, tampoco era un hombre que toleraba el pecado del pueblo. Y le dice: Herodes, esa mujer que usted tiene no es realmente su mujer, usted está viviendo en adulterio. O sea, le dijo literal, usted es un adúltero. ¿Qué le costó a Juan el Bautista hablar la verdad de Dios? Le costó la cabeza. Aquí vemos a un hombre que fue con determinación, un hombre que verdaderamente confiaba en Dios. Y va directamente a la presencia del rey y le da un dictamen. El dictamen es: no lloverá sobre la tierra a menos de que yo lo determine. Ahora, Elías no hizo este tipo de oración porque no le dolía lo que pasaba con el pueblo, ni mucho menos. Ni tampoco él hizo este tipo de oración pensando en que él no iba a sufrir las consecuencias. Porque más adelante vemos que Elías también sufrió las consecuencias. Pero ¿qué era lo que estaba buscando Elías en la presencia del rey? Estaba buscando la gloria de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos buscar. La gloria de Dios, que esté por encima de todo la gloria de Dios. Para todo, usted y yo debemos estar alineados con la voluntad de Dios. Este era Elías, y dice Santiago, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Era un hombre de carne y hueso, pero era un hombre que entendía el valor de la oración. Mis hermanos, no era cualquier tipo de oración, era una oración ferviente. Pero Elías era un hombre que creía en Dios, confiaba en Dios. Ahora yo le pregunto, las veces que usted viene a orar en la mañana a este lugar, o cuando usted viene los viernes a orar, ¿de qué manera es que usted está orando? Si hay fervor en su oración, y cuando usted está orando al Dios en el cual usted dice creer, verdaderamente hay fe. Porque escuche, Elías dijo: no lloverá sobre la tierra a menos de que yo lo diga. En estos días estamos viviendo aquí en verano, hace días que no llueve. Y yo le garantizo que nuestra fe es tan débil, nuestra fe al lado de la fe de Elías es tan débil, que si alguno de nosotros hoy se parara y dijera: no lloverá hasta que yo diga, salimos de acá y cae un diluvio. Porque Elías era un hombre que tenía convicción. Porque Dios había manifestado su gracia sobre el pueblo enviando este profeta. Sin embargo, como Dios es sabio, como Dios sabía que sobre Elías iba a venir una persecución después de hacer esto, está bien, Dios lo guardó en ese momento. Elías logró salir con vida delante de la presencia del rey, pero Dios sabía que con el tiempo, cuando llegara la sequía, la cabeza de Elías iba a estar en juego. Iba a venir una persecución sobre Elías, lo iban a buscar para matarlo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice: bueno, Elías, ahora que salió de la presencia del rey, váyase para el arroyo de Querit y escóndase allá. ¿Qué vemos ahí? La providencia de Dios. Vemos cómo Dios guarda a sus siervos. Versículos 2 y 3. Mire lo que dicen los versículos 2 y 3. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. El Señor lo lleva
de la presencia del rey a un lugar en el oriente llamado el arroyo de Querit. Y es fascinante ver cómo Dios no simplemente lleva a Elías a ese arroyo para guardarle la vida, para salvarle la vida, sino que Dios también lo lleva porque allá era donde Dios lo iba a preparar para lo que se venía. A Elías le esperaba una gran tarea por delante y Dios lo tenía que preparar. Y no era allá en la presencia del rey, de un rey pagano y perverso, que Dios lo tenía que preparar. Allá no era. Era justo en este lugar. Escuche, este arroyo de Querit era un lugar inhóspito, un lugar donde no había nada. Elías solamente contaba con este arroyo. La palabra Querit significa cortar, significa separar. Y lo que Dios estaba haciendo era cortando de Elías toda autodependencia. Lo que Dios quería era llevarlo allá para que Elías dejara de confiar en sí mismo. Lo que Dios quería era que Elías se quedara sin recursos. Hermano, Dios quería llevar a Elías hasta el punto de que él mismo no pudiera sostenerse en sus necesidades. Hay algo que nosotros necesitamos saber y es que Dios nos quiere usar a todos como iglesia. Y le digo, nos quiere usar grandemente, pero para Dios usarnos a nosotros grandemente nos tiene que formar. Dios tiene que llevarnos a nosotros a depender solamente de Él. Seamos sinceros. Nosotros dependemos de nuestros trabajos. ¿Qué pasaría si usted mañana llegara a la empresa donde usted labora y su jefe le dice: Severo, ya no hay más trabajo para usted? ¿Qué pasaría, Jonathan, si mañana lo despidieran del trabajo? ¿Qué pasaría si el trabajo en la empresa menguara tanto, de tal manera de que lo que usted se gane en la quincena solo le alcance para la mitad de los gastos? ¿Cómo reaccionaría usted ante esta situación? Porque escuche, es que Dios llevó a Elías a un lugar donde no había nada para él, no había nada para su sustento. Y es como si Dios le estuviera diciendo: Elías, necesitas depender únicamente de mí. Allá era el lugar donde Elías iba a conocer verdaderamente a Dios. Escuchen, mis hermanos, cuando nosotros tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el trabajo, tenemos nuestra casa propia, tenemos el alimento, gozamos de buena vida, de buena salud, cuando todo marcha bien, nosotros dependemos de nosotros mismos, pero solamente empezaremos a conocer a Dios cuando dependamos de Él. Y entonces Elías está allá en el arroyo, ¿y qué le dice el Señor? Escóndete en el arroyo que está frente al Jordán. Y en el versículo 4 le dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Tremendo el Señor. Escuche, el Señor sabía que el rey Acab iba a empezar a perseguir a Elías, lo iba a buscar para matarlo, y el Señor sabía que lo tenía que esconder en un lugar seguro. Entonces lo lleva a un lugar donde no hay nada. Y allá en ese lugar le dice: Elías, beba del arroyo. Imagínate, todos los días beba del arroyo. Y adicional a eso le dice: Elías, yo he mandado a los cuervos para que te sustenten. Ahora, escuche, ¿usted sabe qué tipo de animal era el que le iba a llevar la comida a Elías? El cuervo era un animal inmundo. Se alimentaba de animales muertos. Y lo que Dios le está diciendo es: Elías, yo he mandado a esos animales inmundos que comen carroña a que cojan pan y carne en el piquito y vayan y se lo lleven para que usted se lo coma. Sería como si Dios nos dijera: voy a mandar un gallinazo para que vaya y le lleve la comida. Hermano, seamos sinceros. Hay personas que son tan escrupulosas que ven un medio pelito en la sopa y ya no se la comen.
Imagínese ser alimentado por un cuervo. Eso es tremendo, mis hermanos. Mire la sabiduría de Dios tan impresionante. ¿Por qué un cuervo? Porque el Señor no envió uno de los otros profetas que fueron guardados y le dijo, vaya y le lleva la comida a Elías. Bueno, porque si Acab hubiera visto un hombre de carne y hueso todos los días ir al arroyo de Querit con comida en la mano, hubiera levantado sospechas. Si hubiera sido un perro, el perro toda la vida ha sido el mejor amigo del hombre. Ese perro va a ir a alimentar a un hombre. Pero como era un cuervo, iba a pasar desapercibido. Escuche, una de las características que tiene el cuervo es que es tan buen padre que a veces no es capaz de alimentar ni a sus propios hijos. Ese fue el instrumento que Dios usó para bendecir al profeta Elías. Ahora, escuche, ¿cuál es la reacción de Elías? Imagínese usted si Dios le dice, Señor, y si Dios le dice a usted, bueno, Estelia, usted va a ser la que va a ir a predicar el evangelio a tal lugar, pero antes de usted ir a predicar el evangelio a tal lugar, usted tiene que ir al arroyo de Querit, y un cuervo la va a alimentar. ¿Qué le diría a Estelia? Amén, Señor, gloria a Dios. Hágale, Señor, yo me le como el sobrado al cuervo. Ustedes se imaginan el Señor diciéndole eso a esos profetas de la prosperidad del día de hoy. No, Señor, si no me lleva al Dan Carton con los mejores servicios, yo no voy por allá. Sí, esa es la realidad. La parte de la formación para Elías la vemos aquí. Este hombre iba a ser usado grandemente, tenía que ser probado y formado grandemente. Mis hermanos, no crea que Elías confrontó a esos 450 profetas en la carne. No, este hombre lo hizo en el Espíritu. Este era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre lleno de oración. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Mis hermanos, no crean que en este lugar se va a venir a orar los viernes en la mañana por capricho. No, es porque necesitamos ser hombres y mujeres de oración. ¿Y sabe cuándo vamos a orar con fervor? Cuando la oración sea un hábito en nuestra vida cristiana. La respuesta de Elías no fue negativa. Dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías sabía que allá no iban a haber comodidades. Allá no había un apartamento con su buen televisor, con aire acondicionado, con una cama de esas de colchón de agua. Él no iba a tener una sirvienta que lo iba a atender todos los días. No, era un cuervo el que lo iba a atender. Todos los días. Ahora seamos sinceros. Estos cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y nosotros a veces nos cansamos del arroz con huevo muy rapidito. Y a veces hasta renegamos, Señor, pero ¿por qué no hay carne? Estamos comiendo arroz con huevo, Señor, auxilio, me muero. Elías, pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Oiga, yo no me imagino a Elías renegando. Yo no me imagino a Elías, no, Señor, a mí, ¿por qué? No, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo me imagino yo a Elías? Gozoso en la presencia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Teniendo sustento y abrigo, estemos aburridos. Estemos contentos, ¿cierto? Este hombre obedeció a Dios. Este hombre hizo la voluntad de Dios. Seamos sinceros, mis hermanos. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, cuando se trata de servirle a Dios, lo hacemos solo cuando nos conviene. Solo cuando nos conviene. Si no nos conviene, no, Señor. Señor, yo te sirvo, pero
¿Cuántos de los que hay aquí en esta noche saben, allá en el interior saben que Dios está hablando con ellos? Y al igual que David, cuando se fue para donde los filisteos, se hacen los locos. Se hacen los locos y no atienden a la voz de Dios. Pero en cualquier momento el Señor los puede llevar a Querit. Allá en Querit no hay recursos. Allá en Querit no podemos solucionar nuestros problemas. Allá en Querit solamente nos queda doblar rodillas. Allá en Querit solamente nos queda recibir del pico del cuervo y decir, Señor, gracias. Allá en Querit tenemos que dejar de ser arrogantes y autosuficientes y entender que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Por eso hay que servir a Dios. Yo no sé cuál es ese obstáculo que no te deja servir, pero de seguro, como la palabra Querit significa cortar, el Señor va a cortar ese obstáculo tarde o temprano. Mis hermanos, de la misma manera que llega la muerte a la vida del ser humano, llega la disciplina de Dios para aquellos que no obedecen a su voluntad. Elías no preguntó, Señor, pero ¿por qué? No, Elías dice el versículo 5, se fue e hizo la voluntad de Dios, obedeció a la palabra de Dios y se fue para el Jordán, para allá, para el arroyo de Querit. Y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces Elías tenía su provisión, porque hay algo que Elías tenía que comprender y nosotros también. Mis hermanos, si Dios nos lleva al arroyo de Querit, allá Él nos sustenta. No de la manera que nosotros pensamos. No con los métodos que usted y yo siempre usamos de supervivencia, no. Es bajo la voluntad de Dios. Nosotros somos tan orgullosos, tan orgullosos. Solamente piense si Dios hiciera esto con usted. Esa vecina que usted no soporta. Esa vecina que le hace la vida imposible a usted y que de pronto usted no la ama, sino que la detesta. ¿Qué tal si el Señor lo lleva a usted o la lleva a usted al arroyo de Querit? Usted se queda sin empleo, se le enferma un hijo y ese es el cuervo que Dios usa para ir a tocar su puerta. El Señor puede hacer eso. Es que ese es el Dios de la Biblia. Por eso el Dios de la Biblia marca la diferencia ante los dioses que solamente existen en la imaginación de las personas. Y Dios hace lo que tenga que hacer para remover ese orgullo del corazón que hay en nosotros. Elías aceptó los planes de Dios. Elías aceptó la voluntad de Dios y se fue a vivir allá al arroyo de Querit. Y entonces el Señor le cumplió la promesa de sostenerlo. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche. No nos dice el texto cuántos días pasaron, cuántos meses pasaron, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que luego de que hubo la confrontación entre Elías y los profetas de Baal, inmediatamente él va a la presencia del rey, ora y la lluvia vuelve y cae sobre la tierra. Yo solamente quiero que usted se haga este panorama. Fueron 3 años y medio sin llover. Entonces imagínese la tierra. Era una tierra donde no se podía sembrar. Solamente piense en el ganado, no podía beber agua. ¿Cuánto ganado pudo haber muerto? No había comida. El pueblo estaba en una crisis impresionante. Y Elías, el hombre de Dios, estaba siendo sustentado por Dios. El Señor no le falló a Elías. El Señor no falla al pacto que hace con su pueblo, mis hermanos. Estás pasando por dificultad, estás pasando por necesidad. Confía en el Señor porque Él tiene cuervos para sustentarte todos los días. Ese es nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento difícil en la vida de Elías. El arroyo se secó.
Versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué? Porque no había lluvia sobre la tierra. Entonces se imagina a Elías ya acostumbrado. Me imagino que Elías ya le había puesto nombre propio a los cuervos. Ahí viene fulanito de tal. Ay, ahí viene fulanito de tal. Y ya los conocía. Me imagino que hasta Elías de pronto hasta le silbaba. Entonces venían los cuervos, alimentaban a Elías. Ustedes se imaginan uno solo por allá, Elías al último preguntándole, hombre, ¿y cómo están las crías? Para no aburrirse solo por allá. Pero hay un momento, mis hermanos, donde el arroyo se seca. Se secó el arroyo. Se acabó la provisión de Dios. No se acabó la provisión de Dios. El Señor tenía que sacudir a Elías. ¿Por qué el Señor tuvo que secar el arroyo? Hay varias razones, mis hermanos, por las cuales el Señor tuvo que secar el arroyo. Y bueno, creo que en primer lugar podríamos decir que Dios secó el arroyo para mostrarle a Elías que todas las cosas que hay sobre la tierra son temporales. Mis hermanos, usted hoy tiene su familiar vivo, mañana puede amanecer en una funeraria. Mi hermano, usted hoy tiene alimento en la nevera, puede que mañana no haya nada para comer. Mi hermano, usted hoy disfruta de mucha salud, puede que mañana el Señor lo postre en una cama. Inclusive puede que te lleve a vivir toda una vida en una silla de ruedas. Pero escucha lo que te voy a decir, en cualquier circunstancia a la que Dios te lleve, lo hace para que dependa solamente de Él. Mis hermanos, la vida es temporal, la salud es temporal, el empleo es temporal, el familiar es temporal. Las cosas del mundo son temporales. Por eso Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el único que vive y reina para siempre es el Dios de Elías y el Dios de nosotros. En segundo lugar, el Señor secó el arroyo porque quería impedir que ese arroyo se convirtiera en el ídolo de Elías. ¿A cuántos que se dicen ser cristianos, que oran por la bendición, el Señor les ha dado una moto y se volaron de la iglesia, no volvieron más? Estaban pidiendo una moto para huir de la presencia del Señor. El Señor les dio la moto y se fueron, no volvieron más. Ese ídolo que hay en el corazón del hombre y la mujer que le sirve a Dios tiene que ser quitado. Escuche, si Dios lo ha salvado a usted, si Dios lo ha llamado a usted para salvación, y hay un ídolo, si hay un Baal, si hay una acera que está impidiendo su comunión con Dios, Él lo va a quitar. Y no necesariamente tiene que ser que muera. Quizás ese hijo que tanto te estorba para caminar con Dios, termine aborreciéndote y yéndose de la casa. El Señor hace hasta que el perrito le deje menear la cola a usted. Para que usted entienda que solamente Él es el deleite de su vida. Y en tercer lugar, podríamos decir también que Dios tuvo que secar el arroyo para que ese arroyo no se convirtiera en la zona de confort de Elías. Mis hermanos, nosotros estamos tan acostumbrados a amañarnos en un solo lugar, a amañarnos en medio de la quietud. Nosotros somos frágiles y nosotros tendemos a estancarnos fácilmente en la vida cristiana. Mis hermanos, seamos sinceros, cuando nosotros lo tenemos todo a la mano, cuando no nos falta nada, nosotros no sentimos la necesidad de orar. Nosotros no sentimos la necesidad de ir a la Escritura. No sentimos la necesidad de congregarnos.
No sentimos la necesidad de predicar el evangelio. Pero cuando todo eso empieza a escasear, empezamos nosotros también a pellizcarnos y a preguntarnos qué es lo que está pasando. Y muchas veces nos damos cuenta de que el arroyo se está secando justo porque Dios dejó de ser nuestra prioridad. Si quizás usted está en estos momentos en medio del desierto, no es porque Dios quería eso para usted, es porque usted se ha apartado de la presencia del Señor. Es porque usted ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Es porque usted voluntariamente no le quiere servir al Señor de la manera correcta. Y el Señor tiene que secar el arroyo. Ese es el Dios de la Biblia. El Señor tuvo que llevar a María y a Marta. Les tuvo que secar el arroyo. Porque cuando van a la presencia de Jesús aquellos que habían sido enviados y le dicen, Señor, aquel que amas está enfermo. ¿El Señor qué hace? El Señor no va a sanarlo. Pasaron 2 días y luego que pasaron 2 días el Señor va, 2 días de camino. Y cuando llega allá, ¿qué es lo primero que el Señor se encuentra? Primero llega Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Luego viene la otra hermana y le dice las mismas palabras al Señor. El Señor permitió que se le secara el arroyo. Como mujeres probablemente dependían económicamente de su hermano Lázaro. Y no solamente económicamente, emocionalmente dependían de él. ¿Y sabe qué les quería mostrar el Señor a esas 2 mujeres? Les quería mostrar que mientras que Lázaro era el arroyo de sus vidas, el Señor quería ser ese manantial que fluye agua viva 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. El Señor es ese mar de agua viva para nosotros. Y Él quiere ser el único en nuestra vida, Él quiere ser el primero. ¿Sabe algo? Para que usted y yo podamos disfrutar de la presencia diaria del Señor en nuestras vidas, a Cristo se le tuvo que secar el arroyo también. A Cristo se le tuvo que secar el arroyo y Él lo manifestó allá en Getsemaní. Allá en Getsemaní cuando Cristo exclamó esa oración de dependencia a su Padre, esa oración de abandono, Cristo también pasó por ahí. Cuando recibió toda la ira del Padre, Cristo estaba experimentando ese arroyo seco. Y es por eso que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos entiende cuando estamos en ese momento de dificultad. Cuando estamos pasando por ese desierto, cuando se nos está secando el arroyo, Él lo entiende. Por eso Él es el sumo sacerdote por excelencia, porque Él entiende nuestra situación, porque también fue hombre como nosotros. Por eso, mis hermanos, como lección principal de este pasaje, necesitamos entender la necesidad de estar en comunión con Dios. La necesidad de estar orando constante y continuamente. La necesidad de estar buscando esa relación íntima con Dios y además de eso, estar viviendo una vida en santidad. En segundo lugar, aprendemos la lección aquí de que si Dios nos ha llamado a todos para servir, no necesariamente desde acá, desde el púlpito, ni desde un instrumento musical. Con el hecho de nosotros venir a la iglesia estamos sirviendo a Dios. Todos estamos llamados a servir a Dios. Todos vamos a tener que ser llevados al arroyo de Querit. Mis hermanos, tenemos que prepararnos en oración. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, usted o yo podemos estar frente a la realidad de que se nos muere ese ser que más amamos. La pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si Dios mañana decide quitarnos ese ser querido que más amamos en la tierra? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Piense usted ahí donde está.
Si Dios le quita a ese hijo que tanto ama, si Dios le quita a ese papá, a esa mamá que tanto ama, piense ahí, si Dios decide quitarle la salud, si usted hoy sufre un accidente y mañana queda paralítico, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo sería de ahí en adelante su vida cristiana? ¿Cómo sería su vida de devoción? ¿Cómo vendría usted a la iglesia en una silla de ruedas? ¿Sí vendría de la misma manera, con la misma actitud, adorando y glorificando a Dios? ¿O usted empezaría a menguar en su relación con Dios hasta el punto de que, al igual que Acab, empieza a meter a Baal en el corazón? Mis hermanos, la vida cristiana es una carrera. Y aunque nos falta poco, porque Cristo está a la puerta, porque Cristo está que viene por la iglesia, también nos falta mucho porque no sabemos cuándo va a ser ese día. También nos falta mucho porque no sabemos cuándo será el día de nuestra partida. Por eso tenemos que vivir en comunión con Dios. Por eso tenemos que estar en una constante relación con Dios a través de la Escritura. Bueno, yo creo que el lunes festivo en el ayuno pudimos ver verdaderamente lo que es ir a la Escritura, a extraer las gloriosas verdades que hay en ella. Yo no sé si usted lo pudo percibir, yo una vez más me sentí necesitado de seguir yendo a la Escritura. Mis hermanos, hoy más que nunca en este mundo que está tan perdido, que no está tan lejano a los días de Acab, a los días del profeta Elías, en el cual vivimos hoy, necesitamos usar toda la armadura del Señor, porque Elías estaba lleno de enemigos y nosotros también. Satanás está buscando la manera de sacarnos del camino. Satanás está buscando la manera de que nuestra fe mengüe. Satanás está buscando la manera de que usted y yo vivamos ocupados en las cosas de aquí abajo. De que usted y yo estemos entretenidos, de que usted y yo pensemos que este mundo es eterno. Eso es lo que Satanás está buscando en nosotros. Lastimosamente muchos se están tragando el anzuelo. Muchos están cayendo en la trampa. Muchos lastimosamente no han entendido que este mundo es temporal y pasajero y que un día tendremos que estar delante de la presencia del Señor y tendremos que rendir cuentas. Un día vamos a ser llamados a cuentas, mis hermanos. La pregunta es, ¿a qué lugar vas a ir tú cuando te mueras? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Escuche, esto no es cuestión de presumir. Esto no es cuestión de vanagloriarnos. Esto es cuestión de tener convicción en Cristo Jesús. Usted hoy debería saber, si se muere, para dónde se va. Debería de tenerlo claro, mi hermano y mi hermana, porque esto no es un juego. Elías puso su propia vida en riesgo para poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros a veces no queremos pagar el precio. Nosotros queremos vivir una vida cristiana ligera, sencilla, sin tantas preocupaciones, sin tantos problemas. Pero la verdad es que si somos cristianos, eso tiene que estar ahí. Los problemas nos van a perseguir todos los días. En el mundo tendremos aflicción, pero no temamos porque Cristo ya venció. Mis hermanos, yo espero que este mensaje lo pueda llevar a meditar y a reflexionar, primero que todo, cómo el Señor le ama a usted y día tras día le habla de manera directa para que usted busque relación con Él, para que usted busque cambiar su vida y mejorar día tras día para Él, para que usted viva dando testimonio para Él. El Señor Jesucristo está a la puerta y viene por una iglesia diferente. Viene por una iglesia que día tras día aborrece los Baales y le ama solamente a Él. Amén. Que el Señor nos siga ayudando a vivir para la gloria y la honra de su santo nombre. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque nuevamente te has dirigido a nosotros por medio de la palabra. Yo te ruego, Señor,
que podamos ir a nuestros hogares meditando en las verdades profundas que encontramos en este texto que tomamos el día de hoy. Le pido que nos ayude, Señor, a meditar en ella, que nos ayude, Señor, a amar profundamente esta palabra. Señor, hoy te ruego que saques de nosotros todas aquellas cosas en las cuales nosotros confiamos, que saques de adentro de nosotros todas aquellas cosas que nos generan una dependencia de ella, ya sea la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el trabajo. Señor, que te tengamos a ti como el número uno, como el único en el cual podemos depender. Señor, llévanos a amarte como lo hizo Elías. Señor, llévanos a hacer tu voluntad como lo hizo Elías. Señor, que día tras día nosotros podamos tener esa dependencia de ti y que tú puedas formar en nosotros esos hombres y mujeres que van a salir a pelear en contra de este mundo y su perversidad, en contra de las fuerzas de las tinieblas, Señor, porque se nos ha sido encomendada la tarea de ir y buscar las almas y sacarlas del infierno por medio de la predicación de tu palabra. Pero sabemos, Señor, que no podemos enfrentar este mundo, que no podemos enfrentar a Satanás y a sus demonios en la carne. Por eso, Señor, ayúdanos a entender el valor de la oración y la comunión diaria contigo por medio de las Escrituras. Bendice, Señor, este pueblo, al que verdaderamente hasta ahora, Señor, esté viviendo de manera liviana, superficial la vida cristiana. Tráele un dolor genuino en el corazón, un arrepentimiento verdadero y ayúdalo a caminar su vida de aquí en adelante con gozo y con alegría y sujetado a su palabra, Señor. Llévanos en paz y en seguridad. Guarda, Señor, nuestras familias inconversas. Atrae nuestras familias, Señor, a ti por medio de nuestro testimonio de vida, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, por favor. En estos últimos tiempos, glorifícate y ayúdanos a perseverar en la fe. En estos tiempos de apostasía, Señor, donde hay una identidad, una carencia de la identidad de lo que es ser un cristiano, Señor, que mantengamos ese perfil de aquel hombre, de aquella mujer que se parece a Cristo, que vive a Cristo cada día y que podamos dar testimonio, así como Elías lo hizo, en medio de aquel tiempo de oscuridad, que nosotros podamos resplandecer como luminares y que todo, Señor, lo que hagamos en nuestra vida sea para la gloria, para la honra y la alabanza de tu santo nombre. Llévanos en bendición y en victoria y en la seguridad de tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Feliz noche para todos.